Buenas tardes, gente bonita, de gente sana, ¿cómo están? Lista para esta hora con ustedes, me encanta ya organizar mi vida y toda mi semana pensando que este día voy a estar con ustedes compartiendo anécdotas, historias, casos, además de contestarles todas esas preguntas y esas dudas que ustedes pueden tener. Y oigan, hoy la verdad es que quisiera comentar un poco algo que me pasó justamente hoy. Estaba con mi paciente, una chica súper joven, súper deportista, y saben que ella me decía, durante muchísimos años estuvo viviendo un dolor de espalda que no la dejaba en paz. Y ella me decía, ¿sabes qué? Qué horrible es acostumbrarte al dolor, qué horrible es pensar que no hay salida, qué horrible es pensar que con los años tú te tienes que ir acostumbrando a este tipo de cosas porque son cosas de la edad, ¿no? Y que, decía ella, increíble es poder vivir sin dolor y poder no sentirlo al hacer tus actividades. Cómo cambia la vida, ¿no? Y es verdad, si nos ponemos a reflexionar, la realidad es que el dolor merma mucho nuestra vida, desgasta, fatiga, nos hace sentir mal, nos hace sentir que no tenemos ganas de nada, no nos ayuda en tener unas buenas relaciones sociales con la gente que está alrededor de nosotros. Empieza a mermarse todo en nuestra vida. Y pues eso es así como que triste, difícil, y si nosotros dejamos que esas cosas sigan sucediendo y le damos pauta para que vayan y vayan y vayan avanzando, pues probablemente cada vez tengamos un problema mayor. Algo que empezó así de chiquitito y que solamente estaba, puedo decir, influenciando en mi forma de moverme quizá, termina por ser un problema como si fuera una bola de nieve que va creciendo, en donde van involucrándose mi vida personal, mi vida emocional, mi vida social y todo lo demás. Así que, chicas, si alguna de ustedes tiene algún dolor, por favor, no crean que no hay nada que hacer. Por favor, piensen que siempre, siempre hay una manera de estar mejor de lo que estamos ahorita, y es importantísimo que prestemos atención a eso y que trabajemos para estar súper, súper bien. Se empieza a conectar la gente, vamos a empezar a charlar y a tener contacto con ustedes. Y bueno, esto es así, el dolor no es nada agradable. Y la verdad es que yo quisiera pensar, ¿cómo es que uno puede trabajar para quitar el dolor? ¿Sería lo correcto trabajar el dolor solamente como si ese verdaderamente fuera el problema? La verdad es que no. Creo, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, que nos invitan mucho en nuestros tratamientos tradicionales a ver el dolor como si fuera el problema, pero en realidad el dolor no lo es. El dolor es la manera perfecta que tiene el cuerpo de decirte que algo no está bien. Y si lo callamos y solamente tratamos de evitarlo, quizá él vaya tomando terreno, vaya ganándonos terreno y al rato nos sorprenda con un dolor más grande o con un dolor en otra zona, etcétera, etcétera. Entonces sí es bien importante tomar en cuenta que cuando tengas un dolor, la verdad, date la oportunidad de empezar a analizar un poquito cuándo me da, por qué me da, qué está involucrado en ese dolor, mis posiciones, algún ejercicio que yo haga, mi tiempo en la oficina, el estrés cotidiano que tengo, o sea, qué está sucediendo con ese dolor. Y tratar entonces de lidiar con él no solamente desde la perspectiva así per se del dolor como tal, sino qué alrededor de ese dolor está sucediendo. Y vas a ver que si te das la oportunidad de empezar a reflexionar, de empezar a checar qué es lo que sucede, vas a encontrar muchos caminos para poder lidiar con él. Y yo creo, porque yo sufrí de dolores crónicos a muy temprana edad por una lesión de columna, como creo que muchas de ustedes lo saben, yo creo que una cosa que a mí me ayudó a salir de esa situación es darme la oportunidad de pensar en mí y de trabajar por mí para estar bien yo. Es decir, que mi invitación aquí sería que no delegues la responsabilidad de tu bienestar a los doctores nada más y ya y punto. No, trata de ver qué es lo que tú puedes hacer para estar bien. En mi caso,
La verdad es que a través del camino, que ha sido un camino largo de más de 25 años, la verdad que en ese proceso pues he intentado de todo, he hecho de todo, bueno, desde estudiar fisioterapia a trabajar diferentes casos, diferentes cosas, etcétera. Pero hay cosas así como que bien puntuales que en la vida te sirven como herramienta y que la verdad vale la pena compartirlas. Y les quiero contar que hace algunas semanas, no semanas, algunos meses, mi hermana me compartió un libro que me encantó. A mí me encanta leer, ¿eh? Creo que es una de mis pasiones y es una de mis hobbies favoritos. Pero bueno, me compartió este libro que se llamaba Mañanas Milagrosas. Pues el título a lo mejor a mí como que en ese momento no me atraía mucho, pero pues decidí leerlo. Y básicamente el libro, que realmente causó un impacto importante en mi vida, habla de lo importante que es que tú te dediques tiempo a ti, y que el consejo, la recomendación que dan es que seas, voy a decir, tengas gratitud, que agradezcas todo lo que te sucede, pero que además te permitas las primeras horas de tu día dedicarlas a ti. Ya se lo resumí en pocas palabras. Y no saben cómo ha cambiado de verdad mi vida en tantos sentidos cuando decidí de verdad esas primeras horas de mi día dedicarlas a mí. Es extraordinario. Es una hora que si te organizas, o 2 horas que si te organizas, de verdad puedes hacer que ese día sea impactante en tu vida, hacer que ese día valga la pena vivirlo. Entonces yo me paro obviamente muy temprano, me gusta levantarme temprano, y me paro y pienso y me dedico tiempo para leer, para escribir, para hacer ejercicio, para orar o para meditar. La verdad es que me encantan esas horas de mi día, lo disfruto, todo está en silencio y es súper enriquecedor. Yo las invito a que busquen, si no pueden al principio del día, esos minutos y ese tiempo para ustedes, para poder realmente dedicarse a ustedes, no solamente desde la perspectiva de lidiar con un dolor o ser funcional o hacer ejercicio, sino no olvidar lo que yo siempre les digo, que nos desarrollamos en 3 esferas distintas y que como seres humanos, como especie, tenemos mente, cuerpo y alma. Yo lo digo muchísimo porque de verdad cuando yo lo entendí, cambió completamente mi visión sobre lo que soy. Y hay que atender las 3 esferas, hay que realmente darle a ese desarrollo humano por todos lados, tener buenas relaciones sociales, estar bien con uno mismo, trabajar la buena alimentación, trabajar los ejercicios o la actividad física, así como cuidar de nuestra mente leyendo o estudiando, así como cuidar de nuestro cuerpo comiendo bien, haciendo ejercicio, y de nuestra alma orando, meditando o acercándonos pues a aquello que divino que nos llama y que nos da base. Así que bueno, es bien interesante porque desde esta gran visión global es que se maneja todo aquello que nosotros en Gente Sana queremos trabajar. Obviamente mi intención siempre va a ser trabajar la parte mecánica. Yo, Alejandra, mi especialidad es la parte de reeducación funcional. Esto es lo mío, ¿no? Y con eso quisiera contarles una historia más antes de empezar a contestar las preguntas que ya están llegando. Y les voy a contar que es bien interesante cómo con el tiempo y a través de estos métodos que personas o personajes, autores como Houdelit Denis Stroy, como Philippe Campignon, que son belgas, franceses, o Ivaldo Bertazo, que son profesores que realmente dieron a mi vida muchísimo, al seguir sus métodos, sus teorías, la verdad es que yo he aprendido algo bien importante, y es que el cuerpo está al servicio de la expresión. Chicas, el cuerpo está al servicio de la expresión. Eso quiere decir que nuestro cuerpo todo el tiempo va a expresarse a partir de lo que necesitamos. ¿A través de qué? De nuestras posturas. Nuestras posturas es la mejor manera de nosotros darnos cuenta en una persona qué es lo que está pasando. Y no me negarán, en realidad no se necesita ser un experto en este lenguaje corporal. Ustedes perfectamente pueden estar en el súper y ver a una persona en la fila con con una actitud súper erguida, abierta, y ustedes dicen, pues este está feliz o este está muy ocupado en su vida y tiene muchas cosas que hacer. Al contrario, si ven a una persona que está completamente ensimismada, como hundida en su mismo cuerpo, no te da la misma sensación de alegría o de bienestar, ¿no?
Entonces, el lenguaje corporal es maravilloso y es un tema, créanme, extraordinario. La cuestión aquí es que en muchas ocasiones nuestra ropa nos oculta un poquito eso que nuestro cuerpo puede hablar sin palabras. Pero cuando en la consulta ves a una persona ya sin su ropa, de verdad es que puedes denotar un montón de cosas que son sumamente interesantes acerca de cómo es esa persona a través de sus posturas. Y les quiero decir que esto no es un análisis psicológico, no para nada, ¿no? Porque pues definitivamente no soy psicóloga ni nada. Esta visión que yo he aprendido es una visión antropológica. Cómo tú como ser humano te adaptas a tu vida, cómo tú como ser humano te adaptas a las situaciones, a las condiciones de tu entorno, de tu ambiente. Eso es extraordinario. Y bueno, es así como les quiero contar este caso. Es un paciente maravilloso, es un ser humano extraordinario, un señor que cuando yo lo vi, se lo juro que era como pelear entre una persona súper aguerrida, echado para adelante, un gran empresario, y una persona que tenía como muchas carencias emocionales en el sentido de afectos, de contenciones, de ternura, de amor, etc. Y cuando lo ves, pues ves esas combinaciones y dices, wow, cómo nosotros solitos vamos expresando tantas cosas y cómo podemos realmente liberarnos de esas tensiones que se vuelven cadenas en nuestro cuerpo y que no nos dejan funcionar. En el caso de él, tenía un tórax bien apretadito, pero bien apretado, no se movía su tórax, su caja torácica. ¿Y quién está ahí adentro? Pues el corazón y los pulmones. ¿Y quién mueve a ese tórax, a esa caja? Pues nuestro diafragma, nuestra respiración en general. Y entonces, ¿qué pasaba? Que estaba tan apretadita esa caja porque su respiración estaba tan comprometida por miles de situaciones, que ya tenía problemas de hipertensión, que ya tenía problemas fáciles de neumonías, etcétera, etcétera. Increíble, porque créanme que uno cuando va con el doctor y tienes, por ejemplo, hipertensión, te dicen, bueno, pues tiene la presión alta, ni modo, hay que medicarse. Pero ¿qué está pasando en nuestro cuerpo para tener una presión alta? Esa es la pregunta. Y eso es en donde nosotros tenemos mucha injerencia. En el caso de él, soltar al tórax fue importantísimo, no solamente para liberar su dolor de hombro, sino también para poder ayudarle a mejorar su presión. Imagínense, eso es extraordinario, extraordinario. Todos nos cae bien trabajar y liberar a nuestro tórax, a todos. ¿Por qué? Porque es la casa, la cajita donde guardamos los pulmones y el corazón, y para ayudarlos a funcionar bien necesitamos un tórax que se expanda correctamente, que trabaje correctamente, que nuestra respiración dé permiso a que esa cajita no esté totalmente apretada, como liberando nuestros excesos de tensión a ese nivel. Y todos podemos hacerlo, y créanme, no sé cuál sea el dolor que ustedes tengan, pero sea el dolor que sea, si trabajamos la respiración podemos ayudar muchísimo a nuestra funcionalidad, no solamente la parte mecánica, sino también a la funcionalidad de todos nuestros sistemas. Entonces vale la pena hacer ejercicios de respiración para ayudarles a nuestras vísceras y a nuestros órganos a funcionar correctamente, igual que a nuestra columna, igual que a nuestro corazón, a nuestros pulmones y a todo nuestro cuerpo. Así que el tip del día de hoy es la respiración. Vale la pena trabajar la respiración, vale la pena hacer cosas que nos ayuden a poder liberarnos de todas esas tensiones musculares que tenemos a nivel del tórax, que no nos ayudan para nada a funcionar correctamente. Cualquier duda, cualquier pregunta que les surja ahorita acerca de la respiración, con todo gusto estoy aquí para contestarlas. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con nuestras preguntas y respuestas? Ya tengo algunas aquí guardaditas y vamos a comenzar con ellas. Bien, uy, qué pregunta tan interesante. Tengo una pregunta que habla Claudia Romero, dice, yo practico yoga, pero algunas veces me duele la cadera, otras el cuello y otras nada. Me gustaría saber tu opinión de por qué siento estos dolores, si practico constantemente yoga y pienso que no debería de pasar. Wow, esta es una pregunta sumamente interesante, chicas, porque es verdad, uno piensa que por el hecho de hacer ejercicio, ya simplemente por eso yo no tengo por qué sentir dolores. Y bueno, sería como que muy fácil de pensar que fuese así. La cuestión es
¿Cómo estás tú con tus tensiones cuando empiezas a hacer el ejercicio que elijas? Llámese pilates, llámese yoga, llámese entrenamientos físicos o andar en bicicleta. ¿Cómo estás vestida tú con tus tensiones cuando decides empezar a hacer una actividad física? Por ejemplo, si tú decides hacer yoga, que es un método en donde ocupan muchísimo el equilibrio, la elasticidad, la coordinación. A mí me encanta, el yoga de verdad es que me gusta muchísimo. ¿Qué tal si cuando tú empiezas a hacer yoga tienes una limitación importante en tus caderas? Acuérdense, caderas, la articulación que está al nivel de la ingle. Siempre les platico, la cadera es la reina de reinas, esta gran articulación diseñada para grandes movimientos. Si esta articulación está limitada y bloqueada cuando tú empiezas a hacer yoga, por más que el yoga sea una actividad que te permite liberar tensión, respirar profundo y todo, si esas caderas no te dejan moverte libre, probablemente al hacer tus ejercicios grandes puedas empezar a sentir dolores. No por el yoga como tal, sino por tus tensiones con las que empezaste a hacer esa actividad. Ahora, ¿por qué te duele a veces y a veces no? Porque nuestras tensiones siempre les cuento que son súper dinámicas. Como están al servicio de la expresión, va a haber días que ustedes estén súper estresadas, súper estresadas, así horrible, que incluso se sientan súper cansadas y cuando llegan a hacer su clase de yoga sienten que todo les duele, sienten que no pueden hacer el ejercicio, que no alcanzan a hacer el movimiento. A diferencia de un día que van a hacer su clase en la mañana, un sábado, que acaban de despertar, que están súper tranquilas, que no tienen estrés, etcétera, a lo mejor su cuerpo va a estar mucho más relajado y les va a permitir un movimiento mayor. Entonces, este es un factor que puede hacer o que puede contestar esa pregunta de por qué a veces sí duele y a veces no me duele. Pues es simplemente porque las tensiones son muy dinámicas. También puede ser, siempre y entre más trabajo con el cuerpo, la verdad es que creo que una de las reglas que yo he aprendido es que el cuerpo necesita y va a buscar siempre balance y equilibrio, siempre. Yo digo que el bienestar está cuando generamos ese equilibrio entre todas nuestras esferas y en el caso del cuerpo, del sistema musculoesquelético no es la excepción. ¿Y por qué les digo esto? Porque mucha gente piensa que entre más elástico sea, menos va a generar problemas. Pero ¿qué les cuento? Que personas muy elásticas, hablemos por ejemplo de los bailarines o por ejemplo de los gimnastas, estas personas muy elásticas también suelen tener dolores. ¿Y por qué? Esto es padrísimo, porque miren, todas nuestras articulaciones, todas sin excepción, están forraditas de ligamentos. Los ligamentos son esas estructuras que estabilizan a la articulación, son como ligas, ¿ok? Cuando tú haces que una articulación se mueva mucho más allá de lo que voy a decir sea fisiológico y además lo haces constante, va a llegar un momento que esos ligamentos van a aprender a estar muy elásticos, muy distendidos. ¿Y qué sucede con eso? Que pueden llegar a no recuperar esa posibilidad de volver a estar en su tensión correcta y se vuelven tan laxos que dejan de hacer su trabajo. Esa es la gran cosa, que el ligamento deja de hacer su trabajo y entonces quien sale a trabajar, quien sale al quite, por decirlo de alguna manera, es el músculo. ¿Y cómo ayuda al ligamento a estabilizar una articulación? Espasmándose, generando un espasmo muscular, una contracción mayor de lo que debe. ¿Y qué pasa? Empieza a doler. Entonces es súper común con articulaciones como la sacroiliaca. Y otra vez aquí tengo a mi pelvis. Y les voy a decir una cosa, aunque ustedes no sean bailarinas o no sean deportistas, así que usen mucha elasticidad como los gimnastas, cuando tenemos problemas de esta gran articulación que yo les enseño siempre, cuando esta gran articulación no trabaja bien, la que va a sufrir mucho es esta, ya se los he contado, es una articulación súper diferente, una articulación pequeña, muy fibrosa, que tiene muy poco movimiento, pero que tiene. La cuestión es que si esta articulación no hace su trabajo, esta puede empezar a hacerlo y olvídate. En el caso de los yogis,
que hacen tantos ejercicios de elasticidad con esta cadera, que mueven la pierna hasta acá arriba, que se lleva la pierna por detrás, que pasan la pierna por acá, hacen que sea tan flexible, que empiezan a generar distensión de los ligamentos de esta zona, ¿ok? No todos, pero algunos. ¿Y qué pasa con eso? Lo que les dije anteriormente, se distienden los ligamentos, se espasman los músculos y empieza a doler aquí atrás. A nivel de las pompas, normalmente un musculito que se llama piramidal es el que reacciona, es como el guardián de esa articulación. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza a tener problemas de tensión, que por más que uno lo soba, le pone el ultrasonido, le pone el calor, por más que uno lo hace, no se quita el dolor. ¿Y qué pasa? Se vuelve recurrente y empieza a generar más problemas. Así puede ser que ustedes en alguna ocasión hayan tenido un dolor, el cual van, lo manejan con terapia, le hacen ultrasonido, le hacen calor, le hacen cosas y ese dolor reincide. Muchas veces tiene que ver porque ustedes hacen cosas que lo propician, ¿ok? Entonces, mi conclusión ante todo esto: nada, ningún deporte, ninguno es malo, ninguno es mejor que el otro, ninguno, porque todos van a depender de quién lo hace. Es decir, ¿cómo estás tú cuando decides hacer un deporte? Por ejemplo, si tienes unas caderas que tienden a estar muy cerraditas, pues probablemente correr no sea el mejor deporte, probablemente. Ajá. O por ejemplo, si tienes, vamos a decir, una rodilla que no está alineadita, sino que está un poquito en una posición, puede decir, como yo le llamo de charrito, ¿no? En barro se llama. Ajá. Probablemente hacer ejercicios de muchos brincos pues no te ayuden. Es decir, siempre va a depender de cómo estás tú para que podamos decir qué deporte es mejor para ti o cuál no, incluso para tus hijos. Y saben que eso lo hacen en Europa. Hay países que para poder identificar a qué niño va a ser un muy buen atleta para llevarlo a las Olimpiadas, por ejemplo, lo analizan desde toda su dinámica de movimiento, su estructura, todo, y en base a esas cualidades físicas que el niño tiene, biomecánicas que el niño tiene, entonces le sugieren este deporte. O sea, no es nada más de que, yo me encanta correr, voy a ir a correr, no. Se fijan en todos esos detalles y pues obviamente eso hace que tengan deportistas súper exitosos, ¿no? Entonces, bueno, hacer ejercicio es importante, sí es muy importante, pero yo siempre les voy a decir, hay que ser conscientes, hay que apostarle a la cultura del movimiento consciente. ¿Qué me conviene y qué no? ¿Por qué me duele a veces sí? ¿Por qué a veces no? Créanme, no es de, no, yo no corro porque me duelen los pies y porque es malo para mí. No, ningún deporte es malo. Y todo el mundo piensa, no, pues yo voy a nadar porque la natación es el mejor deporte. Eso se piensa muchísimo, pero créanme, también la natación genera cierto estrés. Y si tú tienes, por ejemplo, un cuello que no gira bien, entonces cada que saques la cabeza para tomar aire, quizá te lastimes ese cuello que no tiene ese movimiento libre. Y acabes por sentir un dolor. Y entonces pienses, no, pues es la natación la que me hizo daño. Pues no, fíjate que no es la natación. Eres tú y tus excesos de tensión y la manera en que te visten que puedes generar que un deporte te cause un dolor o no. Un tema que me encanta, me encanta el tema del ejercicio y del deporte, y de allí podemos sacar miles de cosas. Y de esto que estamos platicando, a ustedes les surge una pregunta, háganla por favor, porque la intención es interactuar y aprovechar este momento para hablar de cosas. Miren, hoy ya hablamos de la respiración y ya hablamos también de estos deportes o estas actividades físicas que pueden ser buenas o no pueden ser buenas para mí dependiendo cómo estoy, ¿va? Bueno, vamos a seguir. Tenemos otra pregunta por aquí. Me encantó esa pregunta, de verdad. Ok, tengo una aquí. Dice Julieta Parra: hola, yo he escuchado a amigas que tienen estos dos padecimientos y no sé cuál es la diferencia y quiero saber si hay ejercicios que ayuden para ellos. Gracias. Artritis y artrosis. Oye, otra excelente pregunta. Me encanta que hayas hecho esa pregunta porque en efecto son distintas. Ambas son enfermedades o condiciones reumáticas. Todas están en ese rubro de las enfermedades reumatológicas. Ambas, la artrosis y la artritis. Déjenme abrirlo. ¿Cuál es la diferencia? La artritis es una
enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que tu mismo sistema inmunológico está provocando esa agresión a tus articulaciones y a tus tejidos blandos y acaba por destruirlos. Es en verdad la artritis reumatoide, para mí, una de las enfermedades más destructivas que conozco. Y hay muchas, porque dentro del rubro de las reumatológicas hay miles. Está el lupus, la esclerodermia, hay un montón de enfermedades. Pero la artritis es como que la más común. Y lo que tiene es que tu mismo cuerpo te agrede y te destruye tus articulaciones. Es una enfermedad que es generalizada. Todas tus articulaciones sufren. Todas tus articulaciones, ¿ok? Y entonces por eso se vuelve tan difícil. Es una enfermedad que entre más joven te dé, más agresiva es. Entre más grande estés, menos agresiva es. Y eso pues de alguna manera es un factor importante cuando tú recibes esa noticia de saber, ok, si estoy muy joven, quizá va a ser un problema muy grande que voy a tener que lidiar con él, pero si no, entonces quizá tengas un poquito menos de ansiedad ante la enfermedad, sabiendo que puede no ser tan agresiva. En este caso de la enfermedad de la artritis, vale la pena muchísimo controlar tus niveles de inflamación en el cuerpo con tu alimentación. Ni hablar, hay que someterse a los tratamientos que existen, porque son enfermedades que tienen periodos de remisión, es decir, que se calman un poquito, y de repente tiene esos periodos de exacerbación que se van hasta el cielo y que de verdad te provocan muchísima dificultad de movimiento y muchísimo dolor. Pero ante todo esto que yo les digo, siempre también les voy a decir, aunque el escenario sea horrible, siempre hay algo para estar mejor de lo que estamos, siempre, ¿ok? Bien, esta es la artritis reumatoide. La artrosis es una enfermedad reumática también, pero no es, voy a decir primero, no es una enfermedad que te agrede a todo el cuerpo, y eso es importantísimo. Es una enfermedad que te agrede a ciertas articulaciones. No es autoinmune, es decir, no está agrediendo a tu cuerpo y destruyendo todas tus articulaciones, sino que agrede a ciertas articulaciones, normalmente articulaciones que son de carga o que son muy distales, por ejemplo las manitas o por ejemplo los pies. En las manitas salen como nodulitos en los dedos, pero no puede ser en una sola mano, puede ser en un solo dedo, a diferencia de la otra que sí te agrede completa toda tu articulación y todas tus articulaciones. Entonces es muchísimo más llevadera una artrosis que una artritis reumatoide. Articulaciones que pueden estar dando de sí a este problema, pues por ejemplo las manos, lo que les decía, los pies, las caderas, las rodillas, pero te duele una o empieza a degenerarse una, no las dos. O sea, no tiene que ser todo el cuerpo, es como más articulaciones, como les digo, de carga. ¿Qué es importante para esto? Pues también cuidar los niveles de inflamación, cuidar nuestra alimentación, nuestra hidratación, nuestros tejidos blandos y hacer ejercicio, estirarse mucho. Estirarse es maravilloso para ayudar a las fascias, a estos tejidos que yo les cuento, para estar muy bien. Está como, voy a decir, estigmatizado un poquito en el entrenamiento físico los estiramientos, porque normalmente no les dan el tiempo que necesitan. Normalmente nos dedicamos mucho cuando trabajamos al cuerpo y cuando hacemos ejercicio, nos dedicamos muchísimo a hacer fuerza, resistencia, potencia de nuestros músculos, pero este factor del estiramiento poco lo entrenamos. Y si nosotros queremos tener bienestar y salud funcional, es fundamental que tengamos a nuestros tejidos trabajando correctamente, en equilibrio, en balance, tranquilos. Los estiramientos ayudan muchísimo, eso les he contado ya. Es una herramienta que ustedes hoy pueden empezar a utilizar para liberarse de dolores que ustedes creen que ya no pueden tener solución. Porque si tú te estiras, no solo estiras al músculo, sino también le das permiso a la fascia de liberarse, de alargarse, de permitir mayor llegada de nutrientes, mayor irrigación. Entre más acortadita esté la fascia y entre más tenso esté el músculo, más nos va a provocar problemas, limitaciones, dolores, etc. Entonces, sin importar qué es lo que tienes, estirarte es una herramienta extraordinaria para cuidar de nuestra funcionalidad y de nuestro bienestar, ¿ok?
¿ok? Y siempre les recomiendo también la hidratación porque son tejidos que funcionan con mucha agua, sobre todo las fascias. Entonces, tomar mucha agua, hidratarte muy bien, ayuda muchísimo a controlar este tipo de problemas. Bueno, espero que les haya funcionado esta diferencia que les acabo de explicar entre la artritis reumatoide y la artrosis. Vamos a otra pregunta que tenemos aquí ya. Muy bien. Liz Pérez, tiene 3 días que comencé con un dolor en la pelvis del lado izquierdo y ya me duele toda la pierna hasta el pie. He tomado analgésicos, pero no mejora el dolor. Me ataca más fuerte en la noche. Igual en la noche se me adormecen los brazos. ¿Ok? Pues obviamente, Liz, ante esta situación, pues podemos decir que tienes aparentemente un problema de compresión nerviosa. Y digo aparentemente porque obviamente yo no estoy específicamente a tu lado y no puedo hacer un análisis más profundo. Pero basémonos en los síntomas. Punto número 1. Te está doliendo en las noches y te despierta. Cuando tenemos estructuras que les llamamos inertes, como los ligamentos o las bursas, que están comprometidas, puede doler en la noche, me puede despertar un dolor de articulación, por ejemplo, de bursas, de cápsulas articulares, me pueden despertar en las noches. Cuando yo tengo un problema muscular, normalmente el dolor se me genera cuando me muevo. Y en el caso de la irradiación de la pierna, estamos pensando que lo que tienes es un problema, voy a decir, de compresión nerviosa. Lo digo así porque los dolores que corren por la pierna van a tener que ver con problemas de compresiones nerviosas, ya sea a nivel, en el caso de las piernas, de la columna lumbar, o ya sea a nivel de la pelvis. Nuestras tensiones musculares pueden generar presión a la salida del nervio ciático y generar un dolor irradiado que no me deje en paz. Entonces, podrían ser ambas cosas o la combinación de ellas, porque normalmente, pues como yo les cuento, la intención es entender cómo funciona el cuerpo. Si ustedes se fijan, nuestras vértebras tienen que tener un apoyo, este cuerpo vertebral sobre de este, o más bien sobre de este sobre de este, y aquí está mi disco. Y mi vértebra no va a poder estar chueca, es decir, yo no puedo tener salud en mi columna si mi vértebra de abajo está así y mi vértebra de arriba está así, por ejemplo. Voy a empezar a generar problemas de presión sobre de un lado porque mis vértebras perdieron la alineación. Si este dolor que tienes irradiado tiene que ver con compensaciones que ya propiciaron que tus vértebras estén en una posición diferente, van a tener todo el territorio para poder generar compresiones nerviosas. Y yo les he enseñado, de hecho se los enseñé la otra vez, estos hoyitos que se generan entre las articulaciones de una vértebra y otra, donde pasan los nervios periféricos, ¿ok? Si esta vértebra cambia de posición, puede ser que presione o disminuya el espacio por donde pasa el nervio y empiece a generarse un dolor. ¿El dolor va a ser el problema? No, volvemos a lo mismo. ¿Qué hay que reponer? ¿Qué hay que cuidar? Si acaso yo tuviera eso y tengo una hernia de disco diagnosticada, por ejemplo, por el médico, ¿ese es el problema? No, tampoco. No es el problema la hernia de disco. El problema es que llevó a mi cuerpo, a mi columna, a perder su estabilidad y su equilibrio para darle permiso al disco de salir o para darle permiso al espacio donde pasa el nervio periférico a ser comprimido. Entonces aquí, básicamente lo que te quiero decir es que para que nosotros mantengamos a esa columna trabajando correctamente, necesitamos pensar en la pelvis. En la pelvis, en mi querida pelvis, el centro de nuestro cuerpo, ¿ok? Si mi pelvis, yo les he contado, pierde su alineación, puede ser de miles de maneras, pero pongamos un ejemplo. Si mi pelvis de repente hiciera esto, pues entonces las vértebras van a empezar también a enchuecarse con ellas y me puede generar muchos problemas. Recuerden, la pelvis es la pieza número 1 de la construcción de mi columna. Entonces es muy importante que yo la mantenga con sus tensiones bien para evitar que yo tenga compresiones nerviosas a nivel lumbar o cualquier tipo de patología. ¿Cómo lo puedo hacer?
punto número 1, movilizando y flexibilizando mi cadera, voy a lograr que mi pelvis sufra menos de mis excesos de tensión que yo voy generando con el tiempo, ¿ok? Porque acuérdense que lo que yo les comento en este caso, que siempre les digo que la cadera es una articulación que debe de ser movible, libre y todo para funcionar bien, eso es el ideal. ¿Cómo tú estás vestida con tus excesos de tensión? ¿En qué condición está tu pelvis? ¿En qué condición está tu cadera? Eso ya es tuyo, personal. Y ahí puede haber un montón de diferentes escenarios, ¿ok? Pero una recomendación básica para todos es que si yo mantengo bien la movilidad de mi cadera, voy a lograr que mi pelvis trabaje correctamente, que se alinee y evite generar presiones, compresiones y todo lo demás a nivel de mi columna. Ven, a mí me interesa muchísimo que ustedes puedan ser conscientes de todo esto para que sepan cuidarse. No se esperen a tener un dolor, sino desde hoy empiecen a trabajar su cadera, empiecen a trabajar los apoyos correctos cuando están sentadas, todas esas cosas que les voy enseñando para que realmente puedan cuidar conscientemente de su cuerpo, de su funcionalidad y que le apuesten a la cultura del movimiento consciente. Oigan, y bueno, otra cosa que te puedo decir también, Liz, es que si acaso no tuvieras ese problema ya presente allá arriba, la tensión de tus músculos a nivel de la pelvis también pueden ser generadores de presiones de las raíces del nervio ciático. Entonces vale la pena trabajarlas un poquito. ¿Cómo? Pues lo básico, lo que siempre les digo, estiramientos por un lado y por otro lado les he enseñado con pelotitas hacer lo que llamamos presiones inhibitorias. Te acuestas con tu pelotita, te metes la pelotita, si quieres, para no entrar en mucho detalle, del lado donde sientes tu dolor, empiezas y por allí, donde encuentres un punto de dolor, te quedas presionando con la pelotita, mínimo 1 minuto, para tener una verdadera reacción del tejido que va a hacer disipar su tensión. No lo hagas solamente del lado que te duele, trabájalo de ambos porque la pelvis trabaja de esa forma, siempre bilateral. Entonces no podemos olvidar el otro lado. Y a la escucha de tu cuerpo, si haciendo estiramientos, si haciendo flexibilidad de caderas, si ocupando las pelotitas, si sentándote bien, y todo esto que les recomiendo no cede, hay que checar un poco más. Acuérdate, estamos en el programa Libre y Sin Dolor, un programa que está hecho para ustedes con toda la intención de poder tomarlas de la mano y ayudarlas a conscientemente trabajar ese dolor crónico que no se les quita y que no han visto solución ante él. Siempre bienvenidas, siempre al programa Libre y Sin Dolor. Allí tengo la oportunidad de conocerlas, de trabajar con ustedes y tomarlas de la mano y de verdad enseñarles muchas cosas que sé que van a hacer para su beneficio. Ok, entonces bueno, cualquier duda, Liz, estoy a la orden, y si no, pues contacto @gente-sana.com, siempre ahí tenemos la posibilidad de generar preguntas. Aquí tengo otra, vamos a hablar de la coxoartrosis. Mar Anduesa, hola, Ale, buenas tardes, tengo coxoartrosis bilateral de predominio derecho, según el diagnóstico del doctor soy candidata a reemplazo. A los 62, máximo 64, tengo 58 años, estoy tomando fisioterapia, si me ayuda a controlar el dolor, ¿qué ejercicios me puedes recomendar para la movilidad de las caderas, por favor? Bueno, este tema, la verdad es que yo les voy a decir, es súper también interesante. Bueno, se nota que me apasiona el tema, ¿verdad? Porque todos los temas que hemos tratado hasta ahorita, yo les digo que me encanta, me apasiona y me gusta muchísimo. Pero aquí es bien interesante dos cosas. Primero, recuerden el tipo de articulación que es la cadera, también lo hemos platicado. La cadera es una articulación que le llamamos sinovial. Es una articulación de grandes movimientos y que trabaja a través de la producción de líquido articular o líquido sinovial. ¿Ok? ¿Cómo se produce ese líquido? A través del movimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para poder tener lubricada mi articulación y trabajando correctamente, moverme, no dejar de moverme y moverme con conciencia de cuál es mi cadera, porque no es lo mismo cadera que pelvis, acuérdense, siempre se los voy a insistir, es bien importante nombrar al cuerpo con sus nombres correctos para que realmente yo a nivel de mi cerebro haga un correcto esquema corporal.
¿ok? Eso quiere decir que si yo le llamo a mi pelvis, ay sí, aquellito, o acá bajito, o a mi cadera, mi cuerpo, mi cerebro no va a captar bien la información. Por eso, créanme, es tan importante que ustedes aprendan y que yo les comente cómo se llama. Bueno, entonces, esa articulación de la cadera, hay que moverla. Si ya tienes artrosis, es porque ya otra vez volvemos a lo mismo. Si esta cadera está así, y así tiene que tener un espacio para estar libre, o sea, aquí estoy exagerando, porque el espacio es pequeñitito, pero nada debe de chocar. En una articulación, nada debe de chocar. Pero si mis excesos de tensión me llevaron a que la articulación de mi cadera se impacte arriba y se rote, voy a estar todo el tiempo generando un estrés en ese punto que va a terminar por volverse una artrosis. Y el problema no es la artrosis, el problema son mis excesos de tensión que me pudieron llevar a eso. Un desgaste articular o hoy en día muy típico, y créanme, un montón de gente que estoy viendo tiene esto, que es que rompen el labrum, se rompe esa capita que recubre el hueso en donde entra el fémur, se quiebra. Y pues bueno, los remedios son las cirugías y todo, pero a mi gusto, si tú te operas y tu cabecita del fémur sigue impactando allí, pues imagínate, no vamos a tener una solución verdadera. Entonces es bien importante que hagas esa reeducación y que a conciencia empieces a trabajar a tu cadera. Ok, esa es una cosa que yo quiero decir. Movilidad. ¿Te duela o no te duela? La cadera sí hay que moverla, siempre para lubricarla. Acuérdense que los ejercicios de movilidad nos permiten abrir los espacios articulares, espaciarlos y generar menos tensión. Así que un tip extraordinario es la movilidad. En todos lados, pero la cadera y el hombro, pero vital que no los dejemos de mover. Bueno, otra cosa que les quiero comentar en base a lo que ella estaba comentando es que le están diciendo que máximo a los 64 años, que eso es lo que entiendo, le pueden poner una prótesis, ¿no? Y saben que eso es así. La medicina llega a una edad en la que cualquier, voy a decir, tipo de cirugía que necesitemos, creen que ya no estamos en edad por todas las condiciones alrededor que generan nuestra vida, ¿ok? Entonces, en casos como estos, por ejemplo, mi experiencia es, cuando tú tienes un problema de cadera muy joven, los doctores te piden que te esperes lo más posible a ponerte una prótesis. Obviamente depende de la situación, porque, por ejemplo, personas con artritis reumatoide se las ponen y créanme que les va súper bien, y ahí sí es una condición distinta. Pero si tú con los años generaste una artrosis de cadera o un desgaste articular que te está generando mucho dolor, mucha limitación, y la respuesta del doctor o la solución es la cirugía, normalmente te dicen, no, si estás muy joven, mejor espérate un poquito porque las prótesis tienen un cierto tiempo de vida y entonces si te las pones muy joven, entonces vas a tener que cambiarlas muy pronto, etcétera, etcétera, ¿ok? Y por un lado eso, pero por otro lado, si ese problema te da más grande, voy a decir 50 años, 60 años, dicen, ok, perfecto, sí es momento, pero si te da los 70 u 80, ya lo dudan. Porque pues las condiciones de envejecimiento o las condiciones alrededor de ti probablemente ya no den para que te pongas una prótesis. Entonces, las prótesis son soluciones que la medicina da. Yo como fisioterapeuta pues no las doy porque no soy médico y no puedo operar una prótesis, y por eso le apuesto a cuidar de nuestro bienestar funcional, siendo conscientes de este tipo de detalles que nos pueden ayudar muchísimo a evitar ese tipo de problemas. Y si ya los tenemos, que no se haga más grande el problema, sino que se controle. Entonces, a trabajar, lo importante es trabajar. Hoy me decía una chica en la consulta, estábamos hablando del trabajo miofacial, del trabajo de los rodillos que platicábamos el otro día, ¿no? De presionar las fascias para que se liberen un poquito. Y entonces yo le comenté, si te metes al internet vas a encontrar un montón de diferentes tipos de rodillos para liberación miofacial. Y ella me preguntó, ¿cuál es el mejor? La verdad le dije, el mejor es el que uses. Eso es así, chicas. El mejor ejercicio es el que hagan. El mejor rodillo miofacial es el que usen. O sea, nada es magia. Todo
Todo para tener un cambio de como estamos ahorita a estar mejores requiere de constancia. Y la constancia yo creo que va a venir cuando tú eres consciente de lo que deseas y de cómo funcionas y de para qué me va a servir este ejercicio. Por eso mi insistencia en Gente Sana de que ustedes se comprometan con su bienestar, siendo conscientes de todos estos detalles que les cuento. A trabajar la cadera. Oye, ¿por qué haces ejercicios de cadera? Porque tengo ganas de toda mi vida poder moverme, poder caminar, poder subir subir una bicicleta o subir una escalera. O sea, plantéense, si van a hacer un ejercicio, tienen que ustedes tener bien claro cuál es su objetivo. Si tú quieres bienestar, todos estos ejercicios propioceptivos de reeducación funcional te van a funcionar para ayudarte a estar bien y estar mejor. Si tú quieres correr un maratón, todos estos ejercicios propioceptivos te van a ayudar a hacer un fundamento correcto de movimiento que te va a permitir tener muchísimo mejor rendimiento y muchísimo mejor tus resultados de tu carrera. Pero vas a tener que entrenar para lograr esos 42 kilómetros que quieres lograr, haciendo fuerza, haciendo resistencia, haciendo todo esto. Por eso les digo, nuestros entrenamientos propioceptivos y la reeducación funcional sirve para dar una base correcta a todas aquellas actividades que tengamos ganas de hacer y para que tengamos menos riesgo de lastimarnos, para que liberemos esas tensiones que con el tiempo he generado y para que creas que siempre hay un camino para estar mejor de lo que estás. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, vamos a otra pregunta. Artrosis, dolor de pelvis, coxactor, reemplazo de cadera. Pilar, Dios la bendiga. Tengo 65 años y tengo reemplazo de cadera y últimamente me siento muy cansada y con mucho dolor de mis rodillas hasta mis pies. Aparte el doctor me va a operar mi brazo izquierdo, me duele mucho, que no me puedo ni peinar, por favor ayúdeme. Pilar, hay que empezar a moverse, hay que empezar a hacer cosas, no le tengas miedo al movimiento. A ver, chicas, cuando uno tiene un dolor, normalmente lo que no quiere es sentir el dolor, entonces lo que hacemos siempre es evitar todas aquellas cosas que nos generan dolor, sin darnos cuenta que entre menos nos movamos, en este caso, más vamos a mermar nuestra funcionalidad. Entonces, si te está doliendo el hombro y te duele, no estoy diciendo que hoy te vayas y subas el brazo hasta arriba. No, Ale me dijo que hiciera el movimiento y que no, estoy diciendo recupera tu movilidad poco a poco. Si a ti te duele, o sea, relaja tu brazo, muévelo un poquito, pero ayúdalo a no adherirse, a no pegarse, a no volver un hombro congelado que de veras después no puedas mover. Entonces tienes que empezar a trabajar con eso. Como siempre digo, no estoy específicamente con ustedes, no sé cuál es específicamente la situación de tu hombro, pero desde esta globalidad, todo lo que tú trabajes en tu pelvis, en tu cadera, va a darle base y fundamento correcto a tu hombro y te va a ayudar a trabajar. Bueno, estoy pensando en el hombro, pero tú dijiste el brazo, no sé exactamente en dónde es que te van a operar. Ahora, ¿por qué te está doliendo? Ya tienes tu prótesis. Bueno, pues porque como les dije hace ratito, cuando nosotros tenemos un problema de desgaste articular y optan por la prótesis, pues en realidad el problema desde mi perspectiva no es el desgaste, sino lo que te llevó a generar el desgaste. Entonces, si a ti te operan, te ponen una prótesis, pero tú sigues funcionando igual, tú sigues generando las mismas tensiones, definitivamente quizá vuelvas a tener dolor. Y no solo eso, que quizá, por ejemplo, te ponen la prótesis y entonces a ti te da miedo moverte o te sientes que no puedes, empiezas a limitarte porque sientes que no puedes moverte. Cosa que con las prótesis no sucede, ¿eh? Las prótesis de cadera, créanme que hoy en día las que usan, pero ganan muchísimo movimiento y son extraordinarias cuando se ponen. Entonces, aquí te diría, no pienses solamente en tu cadera. Piensa que tu cuerpo funciona de forma global y que todo aquel movimiento o ejercicio que hagas, desde los pies hasta la cabeza, pueden ayudar a tu cuerpo a favorecer su circulación, a favorecer la llegada de nutrientes,
pueden ayudarnos realmente a estar muchísimo mejor. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a taparnos los ojos y a ver solamente donde tengo el dolor y se me olvida todo lo demás. Pensamos que somos una piernita de dolor caminando por la vida y no es así. Entonces, desde esta perspectiva global, si te pones a trabajar a tu cuerpo, hazlo así, pensando en toda su globalidad, en todo ese beneficio que puedes generar si mueves los hombros, si mueves al tronco, si mueves los pies, si le mueves la rodilla, etcétera, etcétera, ¿ok? Haz ejercicios de estiramiento. Yo la verdad es que siempre recomiendo eso porque son necesarios para mantener a nuestros tejidos blandos en buenas condiciones. Y muchas veces aquí te ayudaron a liberar las tensiones de tu cadera, te pusieron tu prótesis, pero cómo están tus tensiones alrededor de esa prótesis es interesante y necesitamos trabajarlas a beneficio tuyo. Entonces, ayúdate con eso, haz estiramientos, utiliza los rodillos y pues cualquier pregunta estamos en contacto@genteyonsana.com o en nuestro programa de Libre y Sin Dolor que estamos trabajando felices por el bienestar de todas ustedes. Bien, vamos a ver qué más preguntas hay. Bueno, creo que por hoy tenemos esas posturas para dormir. Tengo aquí otra pregunta. María de las Mercedes, Alejandra, ¿me podrías ayudar a una buena postura para dormir y no amanecer con dolor en los brazos? Bueno, en realidad otra vez voy a caer en lo mismo, en el sentido de que no es tu postura al dormir como tal lo que te está generando el dolor en los brazos, porque idealmente nuestras tensiones tienen que estar tan libres como para que yo pueda colocar cualquier postura en mi cuerpo sin sentir dolor. El problema es que tan atrapada estoy ya en mis tensiones que poner una posición me provoca muchísimo dolor. Entonces, yo lo he comentado antes y se los digo hoy de nuevo, yo creo que no existe una postura ideal para dormir, aunque en el mercado nos venden muchísimo que hay que alinear al cuerpo, que hay que alinear a la columna, nos venden las almohaditas y todo esto. Es verdad, eso no, yo no digo que no funcione. La cuestión es que tu cuerpo tiene que estar tan libre de sus tensiones que pueda tomar cualquier postura para dormir que a ti te sea cómoda, porque el objetivo del sueño, como siempre les digo, es tener un sueño reparador. Entonces, si yo hoy te digo, no, bueno, mira, la mejor postura es poner el brazo atrás y tú resulta que con el brazo atrás no puedes dormir, pues no va a ser la mejor postura para ti. Lo que yo quisiera es invitarte a que movilizaras a tus brazos y les ayudaras a liberarse de sus tensiones. Hay un ejercicio muy padre que a mí me gusta muchísimo. Te acuestas, tomas tus manos en tus codos y empiezas a movilizar en círculos. Vas primero de un lado, después del otro, suavecito. No necesitan ser movimientos gigantes, pueden ser movimientos súper sutiles y pequeñitos. Con ese movimiento le vas a dar un movimiento a la escápula y al hombro y a toda tu cadena de articulaciones del brazo. Va a haber más irrigación y vas a soltar tensiones. Y yo creo que eso puede ayudar a tu brazo a que empiece a liberarse de sus tensiones. Lo mismo otra vez, estiramientos son muy importantes. Pero bueno, quiero decirte que bueno, hay que trabajar esas tensiones para lograr que cualquier posición no sea cómoda. Ahora bien, ¿qué posición puedo tener en mi brazo para que yo pueda, aun a pesar de la postura que yo tome, no sentir dolor? Cuando tú pones la manita cruzada aquí, si estás por ejemplo acostado de ladito y pones tus manos así, estás propiciando que esa cabecita del húmero que está aquí se coloque en su lugar. Esta es una posición correcta y buena cuando estoy de ladito, etc. Si estoy de ladito y quiero colocar mi brazo extendido, en vez de ponerlo con el codo muy arriba, lo puedo poner a 90 grados. A 90 grados es una posición también que ayuda a la cabecita del húmero a mantenerse en su posición correcta. Y estoy segura que eso te va a ayudar a que no te despierte el dolor en la noche. Son cosas prácticas, cosas que podemos utilizar y que nos sirven a todas las que estamos aquí o los que escuchen después toda esta sesión de preguntas y respuestas. Bueno, chicas, creo que estamos llegando al final de nuestra sesión. Me encantaría preguntarles si tienen alguna pregunta de las cosas que hemos mencionado. Eli, gracias a ti por estar aquí. Hortensia,
¿qué ejercicios tú recomiendas para la artritis en las caderas? Bueno, ya lo comenté, que lo mejor que tenemos para los problemas articulares es el trabajo de movilidad. Eso es genial. Obviamente hay muchas otras cosas que hacer, pero en una generalidad eso es extraordinario. Pero eso sí te digo, acuérdate que cuando se trata realmente de liberar tensiones, no vamos a trabajar igual que se trabaja en los gimnasios, haciendo series y repeticiones de un ejercicio o cambiando cargas de un ejercicio, no. Aquí en realidad cuando trabajas a nivel propioceptivo, de lo que se trata es de mantener el estímulo por un mínimo de 20 segundos para que yo esté segura que pude haber generado una respuesta de mis tejidos, ¿ok? Menos de 20 segundos no hay una respuesta. O sea, la teoría es que un tejido blando no responde antes de 16 segundos específicamente. Pero yo pienso que para razones prácticas, la verdad es que dejarlo solo 16 segundos creo que podría ser muy poquito. Entonces, mínimo 20 segundos hasta un minuto, minuto y medio. Entre más tiempo, mejor. Obviamente, como dijimos al principio, sin exagerar, porque todo en exceso es malo. Hasta lo bueno en exceso es malo. Entonces, siempre dejar un tiempo, quizá un minuto y medio es súper buen tiempo para movilizar una cadera. Y eso te va a ayudar, si lo haces diario, a mejorar esa situación y ese dolorcito, ¿ok? Pero hay que ser bien constante y dejar el estímulo el tiempo que se necesita para realmente poder generar un cambio, ¿vale? Bueno, chicas, Mar, de nada, me da muchísimo gusto que estés por aquí. Han entrado y salido muchas personas, gracias a las que entraron y se quedaron hasta ahora. Siempre la intención es poder darles cosas que les funcione y que les ayude a estar bien. Me quedo con el gusto de que esto se queda posteado y que podemos ayudar a muchísimas personas a estar mejor. Animarlas siempre a que trabajen por su bienestar funcional, a que hagan ejercicio, a que trabajen la propiocepción, a que sean conscientes de muchos detalles que nos pueden ayudar a estar mejor. Y bueno, siempre a la orden con ustedes, lo que necesiten, por favor no duden en escribir, en inscribirse al programa Libre y Sin Dolor y a recomendar todo este tipo de cosas, que entre más nosotros seamos capaces de compartir este conocimiento, más o mejores beneficios vamos a tener. Así que a trabajar su estado de ánimo, a trabajar sus relaciones sociales, a comer bien, a hacer ejercicio, a mantenerse en esa posibilidad de meditar o orar para que realmente logremos ese bienestar que deseamos, ¿ok? Pues bueno, me despido de ustedes, hemos llegado al final, estaré posteando como siempre cosas de interés para ustedes y nos vemos la próxima semana. Yo soy Gente Sana y ustedes nos vemos la próxima, que estén súper bien. Bye.